Hoy estamos culminando una serie que se llama Discipulado Cristocéntrico. Y yo espero que hoy usted pueda salir desafiado por la palabra de Dios para que usted pueda saber cuál es el propósito o cuál es la función que usted va a cumplir en el cuerpo de Cristo. Así que prepare su corazón. Un mensaje como este fue cuando el Señor me llamó a mí y puso esa carga en mi corazón para poder compartir a aquellas personas que no conocen de Cristo. Así que yo espero que el Señor pueda también hablar a su corazón hoy. Voy a comenzar contando una historia que me pasó, una historia real. Siempre me gusta contar cosas que me pasan y yo no sé, pero esto parece algo increíble lo que me pasó, pero no les estoy mintiendo. Estaba soñando una de estas noches, no sé qué había comido, pero comencé a soñar algo raro. Y en el sueño yo me encontraba con mi esposa en un país donde los cristianos son perseguidos. Y entonces cuando yo me encontraba ahí en ese país donde predicar era prohibido, mientras yo caminaba por una de las calles, yo no sé qué país era, solo sé que estaba en un lugar donde era prohibido ser cristiano, pero mientras yo caminaba por una de las calles de ese lugar, yo fui arrestado por la policía. Y cuando fui arrestado por la policía, pues ellos me llevaron hasta cierto lugar donde mantenían ahí a los presos. Y ellos me dijeron algo en el sueño, imagínense las cosas que sueño yo. Me dijeron, niega a Cristo y vas a quedar libre. O confiesa a Cristo y vamos a matarte. Entonces, yo me encontraba así como entre la espada y la pared. Yo recuerdo que en ese momento yo no me acordaba de mi mamá, de mis hermanas, de nadie me acordaba. Solo me acordaba de mi esposa. Y yo comencé a llorar. Yo comencé a llorar y decía, ¿cómo puede ser posible? Voy a dejar a mi esposa sola. Pero tampoco puedo negar al Señor Jesucristo, decía yo en mi mente. No sé cómo ella se dio cuenta, pero minutos después ella llegó a donde yo estaba preso. Y entonces yo así lloraba y la veía a ella de largo, no podía acercarme a ella, pero en un momento la policía me dejó acercarme a ella y cuando yo fui hasta donde estaba ella, fui solamente para decirle algo y le dije, baby, le dije, tengo dos opciones, o niego al Señor Jesucristo o lo confieso, pero eso va a tener repercusiones porque si yo confieso a Cristo Jesús, estas personas me van a matar. Y la verdad que me duele dejarte sola, pero es algo que pienso que debo hacer. Ella no me dijo ninguna palabra, solo me quedó viendo así como, si tienes que hacerlo, hazlo. Así que yo regresé a donde estaba y yo le dije, yo no voy a negar al Señor Jesucristo. Y entonces, justamente en ese momento, yo me desperté. Y ya dije, estaba sudando, tenía... wow, un temor bastante grande, pero dentro de mí sentí una satisfacción después del sueño. Dije, Señor Jesús, yo no te negué. Y eso me alegra mucho porque, wow, aunque fuera un sueño, me hubiera sentido mal si te hubiera negado. Lo interesante de esto es que quizás no todos nosotros vamos a pasar por una experiencia como esa. No todos nosotros fuimos llamados a morir como mártires. Pero sí es posible que nosotros con nuestras acciones estemos negando al Señor Jesucristo al no compartir de Él. Es posible que nosotros no estemos cumpliendo con la responsabilidad que Él nos dio de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todos aquellos que no conocen de Él. Así que interesante cómo nosotros hoy vamos a poder examinarnos a nosotros mismos si estamos siendo responsables con el llamado que Él nos hizo, el llamado a ser discípulos, el llamado a anunciar a Cristo Jesús. Eso me recuerda, este sueño me recuerda aquel verso que dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16:25. Lo que acabo de contar es solo un sueño, aún pues no me toca morir por Cristo. Lo más que puedo experimentar es que alguien se ría de mí cuando le comparto de Cristo, un pequeño rechazo. No es nada comparado con morir por el Señor. Pero muchas veces el morir por Cristo, quizás para algunas personas ese va a ser el plan,
que Dios utilizó para que otros conocieran de Él. Como pasó con los misioneros ahí en Ecuador. Dice que una vez que murieron los misioneros que llegaron ahí, después, mucho tiempo después, todo ese pueblo llegó a conocer de Cristo Jesús por el sacrificio de algunas personas. Cuando nosotros leemos Mateo capítulo 28, encontramos el famoso pasaje que se llama la Gran Comisión. Y cuando nosotros leemos ahí, mientras estemos leyendo, quiero que nos examinemos y veamos si nosotros realmente estamos obedeciendo este pasaje. Quiero que seamos sinceros si nosotros realmente estamos cumpliendo con lo que el Señor nos está mandando. Así que vamos a ir rápidamente ahí, Mateo capítulo 28, vamos a leer el versículo 19. Lo voy a leer, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que mientras nosotros vayamos estudiando este pasaje, examinémonos a nosotros mismos y digamos, ¿realmente estoy obedeciendo este mandato que el Señor Jesús nos dejó como cristianos? Y el primer mandato que nosotros leemos ahí es ir. Dice, por tanto, id. Y después, ¿qué dice? Y haced discípulos. ¿De dónde? De todas las naciones. Luego dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mandato es ir. Y mientras nosotros vayamos, vamos a ser discípulos. Así que esa frase, por tanto, ir, significa literalmente mientras ustedes vayan. O sea, de una manera práctica. En el lugar que tú estés, en ese lugar debes estar haciendo discípulos. Lo contrario sería no hacer discípulos, lo cual es desobediencia. Así que si yo voy a México, ¿qué debo estar haciendo? Discípulos. Si yo me voy para Honduras, discípulos tengo que estar haciendo. Si me voy para Argentina, si me voy para Rusia 2018 a ver el Mundial, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a ver los partidos, pero de paso debo estar haciendo discípulos. Ahora, veámoslo de una manera más cercana. Si yo estoy viviendo en Hoover, por ejemplo, ¿qué debo estar haciendo ahí en mi comunidad? Discípulos, personas que siguen a Cristo. Si yo vivo en Chelsea, ahí debo estar haciendo discípulos. Y así sucesivamente, en cualquier lugar, mientras yo voy, yo estoy haciendo discípulos. No es casualidad que una persona sea movida de un lugar a otro. Por ejemplo, si una persona fue movida de su trabajo, si antes trabajaba en Homewood y ahora trabaja en Hoover, por ejemplo, la misión sigue siendo la misma, hacer discípulos donde Dios te ha puesto. Así que estamos casi al final del año. Llega el momento donde nosotros comenzamos a examinar todo lo que hicimos en el pasado. Y algunos decimos, bueno, hice estas cosas bien, hice estas cosas mal, esto ni siquiera lo toqué. Pero llega el momento donde nosotros nos examinamos y sería bueno que nosotros nos pusiéramos a pensar, en este año 2018, ¿hice discípulos de Cristo? ¿Hay alguna persona que esté siguiendo a Cristo porque yo le enseñé? ¿Sabe? Hemos dedicado muchas horas a diferentes cosas este año. Trabajo, algunos están estudiando, algunos dormimos mucho, descansamos, diferentes cosas normales, cotidianas de la vida. Pero la pregunta para nosotros es, ¿en cuántas personas has reproducido el Evangelio en este año? ¿Cuántas personas el Señor ha puesto ahí a la par tuya para que tú puedas compartirle y que ellos puedan ser seguidores de Cristo por lo que tú les compartiste? Si la respuesta que nosotros vamos a dar es 0, no hay ninguna persona que esté siguiendo a Cristo porque yo le enseñé este año, hemos fracasado como cristianos este año. Y no quiero pues que usted salga de aquí, soy un fracasado, no sirvo para nada, sino quiero motivarle a usted para que usted pueda saber cuál es el mandato y que pueda animarse a obedecer el mandato que el Señor nos dejó. Porque
de nada sirve si yo me llamo cristiano y no estoy haciendo las cosas que el verdadero cristianismo me dice que tengo que hacer. Es como, a mí me da risa porque yo he estudiado muchas cosas y una de las cosas que estudié cuando estaba en secundaria fue mecánica automotriz. Y entonces yo me gradué de mecánico automotriz, pero si usted me pregunta, ¿tú puedes arreglar autos? Yo le voy a decir, yo no toco autos. Yo quizás puedo arreglarle los frenos, puedo cambiarle el aceite, eso es todo. Pero yo no puedo reparar un auto. Pero yo tengo un título que dice mecánico automotriz. O sea, dice que estoy capacitado para hacer eso, pero no lo hago, no puedo. Eso es lo mismo, es como llamarse cristiano y no querer hacer discípulos, no querer obedecer lo que Cristo me manda a hacer. Así que muchos de nosotros, si nos preguntamos, nos vamos a dar cuenta de que sí, nos decimos llamar cristianos, pero realmente nosotros estamos obedeciendo a Cristo en los mandatos que Él nos ha mandado a hacer. Es una buena pregunta para que nosotros nos podamos hacer. Así que una de las cosas que a mí me animó a ser discípulos fueron las cifras alarmantes de la necesidad de cristianos en las misiones, en los países no alcanzados principalmente. Por ejemplo, en Turquía hay 79 millones de personas, casi 80 millones de habitantes. Una de las ciudades más pobladas tiene 14 millones de habitantes, la cual es Estambul. Y 96% de la población son musulmanes. Así que si usted va ahí, usted va a ver la gente que 5 veces al día se arrodillan a orar a Alá, y ellos pues son muy apasionados por su religión. Y muchos musulmanes se están convirtiendo del cristianismo al islam. Hay aproximadamente en Turquía, donde hay 80 millones de personas, hay algunos 5.000 a 6.000 cristianos. Entonces, estos están esparcidos por todo el país. Quizás haya ciudades donde no haya ningún cristiano. Entonces, la cifra nos dice que por cada 13.000 no cristianos, por cada 13.000 musulmanes, hay un cristiano. Imagínense, si nosotros estuviéramos ahí como cristianos, nuestra misión sería compartirle, si nos dividiéramos la tarea parejo, ¿verdad? Nuestra misión sería compartirle a 13.000 personas acerca de Cristo. Así que eso a mí me rompió el corazón, porque me dio una sensación extraña cuando yo escuché eso. Nosotros tenemos el Evangelio y lo hemos escuchado 3, 4, 5, 10 veces. Cada vez que asistimos a la iglesia muchas veces escuchamos el Evangelio. Pero estas personas que están en estos países no tienen la oportunidad de escuchar el Evangelio de ninguna manera. ¿Y sabe por qué nosotros estamos tratando de llevar el Evangelio a este tipo de personas? Porque queremos que estas personas lleguen a adorar al mismo Dios que nosotros adoramos. John Piper dijo lo siguiente: las misiones existen porque la adoración no existe. Si estas personas estuvieran adorando a Dios, no tuviéramos necesidad de hacer misiones. Pero como no tienen alguien que les hable, como no pueden escuchar, entonces nosotros necesitamos hacer misiones, dedicar nuestra vida para ver de qué manera estratégicamente podemos llegar a ellos, para que ellos puedan adorar a nuestro Dios. Así que estamos ahí, tenemos una gran tarea por delante. Dios la va a cumplir, sea como sea, porque Él tiene el poder para hacerlo. Pero el medio para cumplirla eres tú. Así que yo quiero animarte a que pienses en no desperdiciar tu vida, que inviertas tu vida en algo por lo cual vale la pena morir. Realmente hay un pasaje que dice que si nosotros no hablamos, las personas no van a poder escuchar. Romanos 10:14, si lo tiene ahí en su Biblia, dice lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados?
tal como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz. Así que, hermanos, si usted quiere tener lindos pies, predique el evangelio. Mi esposa se ríe porque mis pies son muy feos. Así que la broma que yo hago es que yo por eso predico el evangelio. Pero esa no es mi motivación. Ya hablando en serio, la gente no puede creer en Dios si no hay nadie que les anuncie. Si no escuchan de Dios. La gente no oirá si nadie que les predique. La implicación de esto es para nosotros debemos hablar ya. Debemos hablar ahora. Debemos hablar siempre. No callarnos. Hablar a todos. Así que el Señor ha escogido gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Y nosotros no sabemos quién es el que va a responder. Entonces, ¿cuál debe ser, si nosotros fuéramos estratégicos al compartir el evangelio? Pues hablarle a todos. Y de esos todos, van a haber algunos que van a responder que el Señor va a tocar su corazón. No porque usted es bueno para hablar, porque tiene psicología, porque tiene esto y lo otro, sino porque hay poder en la palabra de Dios. Porque quien convence el corazón es el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo obra en la persona. Él es quien cambia el corazón. Así que cada vez yo les digo a ustedes, no se limiten solamente porque piensen que no son capaces. Pues si fuera por capacidad, ninguno de nosotros seríamos capaces. No somos capaces de transformar el corazón. Pero Cristo puede. Así que quiero animarle. El día en que yo entendí este pasaje ha sido uno de los días, no triste, pero uno de los días donde más he llorado en mi vida. Un maestro del seminario regresaba de Irak y este hombre le había pedido al Señor que mientras él estuviera en ese país le diera oportunidades para compartir el evangelio. Mientras él y su esposa estaban en Irak, dice que ellos fueron a una tienda donde vendían artesanías, un negocio local, y ahí vendían pues muchas cosas y ellos estaban viendo de aquí para allá y diciendo qué bonito esto, qué bonito lo otro. Y de repente un iraquí se acercó a mi maestro de seminario y le dijo, ¿eres tú cristiano? Wow, y mi maestro se quedó así como, ¿y ahora qué digo? Porque están en un país musulmán. Entonces, la paga por ser cristiano es la cárcel o la muerte. Pero bueno, el maestro respondió así con un poco de miedo, sí, soy cristiano. Para sorpresa de mi maestro, una de las cosas que este hombre le dijo fue lo siguiente. ¿Sabes qué? La noche anterior yo tuve un sueño donde yo veía a un hombre y dice que este hombre me dijo que hoy yo me iba a encontrar con una persona que era cristiano y me iba a explicar qué significaba seguir a Jesús. Y entonces pues en ese momento el corazón de mi maestro comenzó a regocijarse y dijo, wow, aquí tengo que compartirle el evangelio a este hombre. Así que fueron a un lugar, como él era el encargado de la tienda, el muchacho lo llevó a un cuarto solo y ahí tuvieron un tiempo donde estuvieron hablando acerca de lo que significaba seguir a Jesús. Y mientras ellos estaban platicando allá adentro, la esposa de él estaba orando allá afuera, Señor, que nadie los vaya a encontrar, que no vaya a pasar nada porque mi esposo está hablando de Cristo. Pero una de las estadísticas que mi maestro dijo ese día es, y eso me espantó a mí, dijo, de cada 10,000 personas en esa ciudad donde nosotros estábamos, hay solamente un cristiano. En ese momento, pues, mi corazón se quebró y era un poco vergonzoso. Yo salí llorando de ese lugar y después fui a mi cuarto y mientras estaba en mi cuarto yo seguía llorando y decía, pues, ¿qué me está pasando? Y después, pues, yo tenía que ir a clases y me daba pena ir a clases porque no podía contenerme me había roto el corazón escuchar de que muy pocos cristianos estaban ahí y que muchas personas no iban a tener la oportunidad de escuchar el evangelio. Y yo decía, ¿qué estoy haciendo yo para que esas personas puedan escuchar el evangelio? ¿Qué voy a hacer en el futuro para que esas personas puedan escuchar el evangelio? Así que
quiero decirte que desde ese día ese fuego no se ha apagado en mí. Y quizás te preguntarás, bueno, y si no se ha apagado, ¿por qué no estás en la China o por qué no estás en Japón? ¿Por qué no te has ido todavía? Bueno, aunque eso todavía arde en mi corazón, nosotros vamos tomando pasos y viendo cuál es la manera más estratégica para que nosotros podamos hacer discípulos. Quizás nos va a tocar ir, todavía estamos orando por eso, pero mientras avanzamos, mientras nos vamos, mientras el Señor determina cuál es el punto estratégico donde Él nos quiere, nosotros queremos hacer discípulos aquí. Necesitamos hacer discípulos aquí. Y el Señor nos ha puesto en Birmingham y el Señor nos ha entregado personas en nuestras manos, personas que vamos y discipulamos y decimos, mientras estemos aquí, vamos a ser discípulos, porque ese es el mandato que el Señor nos ha dado. Así que encuentra algo por lo cual tu corazón arda. Encuentra algo dentro de Cristo, dentro del cristianismo, algo que es tu pasión, algo por lo cual tu corazón arda, algo que tú estés dispuesto a morir por eso. No desperdicies tu vida. Así que ayer escuchábamos que ayer se graduó Armando, se graduó del Instituto Bíblico. Ahora Armando, pues no sabemos, el Señor tiene grandes cosas para él, pero el Señor lo ha preparado teológicamente para que él pueda hacer un impacto en este mundo. Y cuando predicaban ahí un sermón, cuando estábamos ahí en la graduación, el pastor dijo algo que a él le dijeron cuando él se graduó. Le dijeron, si puedes hacer otra cosa, hazla. Pero si el Señor te llamó, no podrás hacer otra cosa. Eso significa que si el Señor te ha llamado para que tú hagas discípulos, si el Señor te ha llamado para seguirle, para servirle, no importa cualquier cosa que tú estés haciendo aparte de eso, nada te va a traer más satisfacción que el servir a Cristo. Y muchas veces nosotros huimos, somos como Jonás, no queremos ir donde el Señor nos está llamando. ¿Y saben lo que pasa? No encontramos satisfacción en lo que estamos haciendo. Podemos ganar todo el dinero del mundo y al final nada de eso trae satisfacción. Así que yo te pido, o le pido al Señor, que el Señor pueda darte algo en tu vida en lo cual tú encuentres satisfacción. Eso puede hacer que tú vayas o puede hacer que te quedes, y más adelante vamos a ver que no todos nosotros seremos llamados a ir, porque el diseño no es ese. Pero si el Señor se está llamando a ir, tienes que ir, porque no va a haber nada más que podrá darte satisfacción en esta vida. No serás feliz en ningún otro lugar más que en el lugar donde Dios quiere que estés. Así que no desperdiciemos nuestra vida. Y para aquellos que se queden, también encontrarás satisfacción en quedarte. Sentirás que el Señor respalda tu decisión. Sentirás 100% satisfacción en el momento que tú des tus ofrendas para que otros vayan. Sentirás 100% de satisfacción cuando tú estás orando con pasión por un misionero que está ahí en el campo. Sentirás que tu decisión es respaldada por Dios. Hacer misiones es como sacar agua de un pozo. Dice, mientras alguien va abajo en el pozo y se moja los pies, alguien más sostiene la soga. Mientras él baja hasta lo profundo, alguien más está arriba, alando la soga, ayudándole a esa persona, dando toda su fuerza para poder ayudar al que está abajo. Así que tanto el que está abajo se está esforzando como el que está ayudándolo en la parte de arriba. La oración es muy importante en las misiones, pero muchas veces nosotros oramos superficialmente por un misionero, decimos, Señor, ayúdalo, dale todo lo que él necesita ya. Deberíamos estar orando, y eso también es algo en lo que yo he fallado, orando con un poco más de pasión, diciendo quizás, Señor, yo te pido por este misionero específico, yo te pido que lo libres de toda tentación que él pueda estar experimentando ahí en el campo. Yo te pido que sus palabras puedan ser de impacto para las personas con las cuales él está rodeado. Te pido por frutos,
para el trabajo que Él está haciendo ahí en el campo. Así que una pregunta para nosotros, ya casi concluyendo, y cuando el pastor dice que estamos concluyendo, quiere decir que faltan una media hora más. Dice, ¿cuál es tu papel en las misiones? ¿Cuál es tu papel en las misiones? Quizás vas a ser el que va a ir, quizás va a ser el que se va a quedar, o quizás va a ser el que desobedece. Hay tres cosas que podemos estar haciendo: yendo, quedándonos o desobedeciendo al llamado de Dios. Pero encontremos nuestra parte en la edificación del reino de Dios. Encuentra algo por lo cual tú estés dispuesto a desgastar tu vida por ello, algo por lo cual tu corazón palpita. Así que no seamos como los políticos. A veces somos cristianos políticos, ¿verdad? Decimos, en el momento que el Señor me ponga en otro lugar, yo ahí sí voy a impactar esa ciudad. En el momento que yo sea un misionero, ahí sí voy a evangelizar. Y estamos diciendo tantas cosas que vamos a hacer en el futuro. Es como los políticos prometen, 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 y cuando llegan al puesto, no hacen nada. Pero no seamos así. No digamos cuando estemos allá, digamos, mientras yo vaya a aquel lugar, voy a hacer discípulos aquí. Mientras el Señor me ponga, no me ponga en otro lugar, yo voy a cumplir con mi misión en el lugar donde Dios me ha puesto. Así que concluyo con algunos pensamientos importantes acerca de las misiones. Y dice, el deseo de Dios, es el deseo de Dios dar a conocerse entre todas las naciones. Romanos 15:9 dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios y su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. El Señor anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Algunos de esos adoradores están aquí, pero muchos de esos adoradores, el Señor ha preparado su corazón allá. ¿Y cómo irán si nadie les predica? Así que pensemos en ellos. La salvación es del Señor y el medio que Él ha decidido usar, eres tú. No hay ningún otro medio. Hechos 13:47, te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Ahí no dice hasta los confines de Alabama, hasta el final de Estados Unidos, así dice toda la tierra. Y cuando nosotros leemos Apocalipsis vemos esa pintura, hermosa pintura, gente de toda lengua, de toda tribu y de toda nación, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. En ese momento ya no habrá misiones, pero en ese momento estarán todas las personas a las cuales Dios salvó, y entre esas personas, algunas personas que Dios salvó porque tú te dejaste usar por Él. Así que no tengas miedo a sufrir, no tengas miedo a lo que va a pasar. El Señor quiere usarte. Y muchas veces el sufrir en las misiones no es el fin, pero muchas veces es el plan de Dios. Pero no dejes que ese tipo de pensamientos te detengan. Porque muchas veces vas a ver que vas a ir a otro país donde pensabas que ibas a ser perseguido y va a pasar esto y lo otro. Y no pasó nada. El Señor te usó para traer mucho pueblo a Él. Claro que sí, hay personas que han muerto por el Evangelio y deberíamos estar dispuestos a morir. Pero en muchos de los casos, las personas van, hacen el trabajo, llevan muchas personas a Cristo y no mueren. Pero aquellos que mueren, mueren con gozo al saber de que ese fue el objetivo por el cual Dios los puso en esta tierra. Así que o envías o eres enviado. El no hacer alguna de estas dos acciones es desobediencia. ¿Y quién les predicará sin ser enviados? Así que termino con esto. ¿Saben que el Señor ha traído muchas personas de diferentes naciones a Estados Unidos? Y cuando usted camina ahí por cualquier lugar aquí, usted va a ver personas indios, usted va a ver árabes, va a ver un montón de hispanos.
El Señor ha traído muchas personas de diferentes naciones y estamos seguros de que ese fue el plan de Dios. ¿Saben qué? Alguien dijo, Dios trajo todas estas naciones hacia nosotros porque nosotros no fuimos capaces de ir hasta donde estaban ellos. Así que interesante ver, ahora que el Señor los ha traído aquí, ¿qué vamos a hacer? Hubo un hombre que dijo, bueno, se convirtió al Evangelio y dijo, yo lo único que sé hacer es hacer zapatos. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Cómo voy a edificar el cuerpo de Cristo haciendo zapatos? Y vino otra persona y le dijo, mira, haz los mejores zapatos que puedas, véndelos a un precio justo y que las personas miren que lo que tú haces, lo haces con excelencia. Y de esa manera, cuando tú hagas algo con excelencia para Cristo, otros van a ver la manera en que tú haces las cosas y te van a preguntar por qué lo haces así. Ese va a ser el momento donde tú vas a glorificar a Cristo y donde otras personas van a ver esa luz en ti. Romanos 3:23 dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Así que piensa, ¿qué es lo que tú estás haciendo en este momento en Birmingham y cómo lo estás haciendo? Cuando nosotros hacemos las cosas con excelencia, las personas van a ver que hay algo diferente en nosotros. Te toca limpiar una casa, hazlo con excelencia. Quizás un día te van a preguntar por qué eres tan excelente y podrás tener la oportunidad de glorificar a Cristo. Así que busca oportunidades. ¿Sabes qué? Una invitación que quiero hacerte es, dentro de 2 semanas vamos a recaudar una ofrenda que nosotros vamos a utilizar para poder ir a India el próximo año. Yo espero que todos podamos ser generosos al saber de que hay personas ahí que necesitan escuchar el Evangelio y que nosotros como iglesia nos vamos a movilizar para ir y hacer que estas personas puedan sentir el amor de Cristo. Hay una pareja de hondureños misioneros que están trabajando ahí en India. Ellos tienen aproximadamente 7 años de estar ahí. Ellos ya hablan el idioma, hablan bangla. Entonces ellos nos ayudan a traducir. Yo estuve ahí en el 2015 y hace poco ellos me mandaron el reporte que ellos hacen cada mes. Entonces, cuando yo veía las fotografías, veía que ellos comenzaron un entrenamiento de soccer en un basurero. Entonces, todos los niños que recogen basura vienen y entrenan para ser futbolistas. Lo que me llamó la atención fue lo siguiente. Todos los niños estaban sin zapatos porque no tienen dinero para comprar. Entonces dije yo, ¿podríamos nosotros causar un impacto como iglesia si tomáramos 150 pares de zapatos y los lleváramos a esos niños? Y en el momento que nosotros le entregamos los zapatos, les predicamos el amor de Cristo. No solamente le estaríamos predicando, pero estaríamos mostrándole con acciones. Así que, escúchame bien, van a haber muchas oportunidades el próximo año para poder apoyar el viaje misionero. Si lo mejor que tú puedes hacer es hacer unos tacos de barbacoa para poderlos vender y colaborar con el viaje misionero, gloria a Dios. Si tu trabajo te provee lo suficiente para poder apoyar este viaje misionero, gloria a Dios. Y si el Señor pone en tu corazón dar para este viaje misionero, hazlo de todo corazón, sabiendo que lo estás haciendo para que otros puedan glorificar a Cristo, no solamente aquí, pero en otros lugares del mundo. Vamos a orar. Señor Jesús, te agradecemos porque eres tan bueno. Padre, hay personas solamente en este salón de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Es una representación de lo que va a ser el cielo. Un día estaremos frente a ti, Señor, para adorarte. No habrá más tiempo para hacer misiones, no habrá tiempo para ir y alcanzar a otros, porque los que tú ya has decidido alcanzar estarán ahí. Señor, nosotros queremos ser útiles en tus manos y queremos que esas personas que tú has decidido alcanzar, Señor, también nosotros nos sintamos parte de lo que tú estás haciendo. Úsanos como instrumentos porque somos el medio por el cual tú vas a alcanzar a este mundo perdido, Señor.
Hay personas listas para glorificarte desde aquí hasta el fin del mundo. Haznos conciencia, Señor, que necesitamos hablar, necesitamos compartir, necesitamos hacer discípulos. Necesitamos, Señor, anunciar tu palabra, Señor. No nos dejes tranquilos hasta el momento en que nosotros escuchemos o sintamos, Señor, que lo que estamos haciendo es lo que tú nos has llamado a hacer. No nos dejes tranquilos, Señor. Yo te pido, Señor, que si hay personas aquí que hoy están sintiendo el llamado tuyo, que ellos decidan, Señor, entregar sus vidas a ti para servirte donde sea que tú los llames, Señor. Así, Señor, como tú pusiste ese llamado en mi corazón, yo te pido que ellos puedan sentirlo, que más adelante podamos escuchar testimonios de la manera en que tú los tocaste, Señor, para poder ir y compartir el Evangelio en otros lugares. También como iglesia, ayúdanos a ser responsables, generosos, que en el momento que nosotros digamos, vamos a hacer un proyecto para misiones, nos unamos, Señor, así como hemos estado unidos por mucho tiempo para hacer diferentes actividades, que así nos unamos, Señor, para enviar personas al otro lado del mundo. Gracias por este mensaje, Señor, y por la responsabilidad que has puesto en nosotros. Ayúdanos a cumplir la gran comisión.